Bueno, muchas gracias Camila, bienvenidos a todos a esta comisión en el marco de la 14ª edición del Congreso de Enseñanza del Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Este congreso está enmarcado dentro de lo que es el Instituto de Investigación de la Facultad, que abarca tres grandes áreas. Una es la de formación, en este caso la formación de posgrados, en maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinar en diseño. Las actividades de investigación, marcadas en el programa de investigación, que tiene unas 25 líneas diferentes de investigación, que luego son publicadas en los cuadernos de diseño y comunicación, y las actividades de difusión y proyección, entre las cuales está este congreso que estamos llevando a cabo en estos días. Muchas de las actividades que realiza este Instituto de Investigación está la capacitación de posgrado, las publicaciones que sirven para difundir sus investigaciones, y un espacio que es la red de investigadores a las que invitamos a que todos nos podamos sumar para compartir y dar a conocer los trabajos que todos realizamos. En este sentido, el Congreso, como un espacio de difusión y de proyección, tiene como finalidad el compartir nuestras experiencias, poder planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente y a impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional en todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, entonces, vamos a dar inicio a nuestra comisión, que lleva el nombre de Estrategias Lúdicas, así que esperemos que, como se trata de esta temática tan interesante, tan importante, podamos compartir entonces nuestras experiencias. Vamos a iniciar entonces las ponencias. La dinámica que vamos a utilizar es todas las exposiciones, tratando de respetar los tiempos. En eso Camila nos va a ayudar, para que respetemos los tiempos, para que al final tengamos algún espacio para profundizar en algún tema que haya interés de parte de todos, o hacer alguna pregunta, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Yo ya tengo un orden, ¿sí? María Cecilia Bergero, si estás lista con tu ponencia, te invitamos a compartir tu presentación. Bien. ¿La están viendo, no es cierto? Sí, perfectamente. Si podés poner pantalla completa. Sí, ahí está, no se había puesto. Ahí está, Okay. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es María Cecilia Bergero, soy arquitecta y soy profesora asistente de la asignatura Arquitectura 1, que es una asignatura proyectual dentro de la carrera de arquitectura de la Facultad Nacional de Córdoba, Argentina. Esta asignatura, bueno, se encuentra ubicada en el nivel 1, es la asignatura donde enseñamos a los alumnos acciones que tienen que ver con el proyecto, a partir de diferentes simulaciones. Vamos desarrollando distintas ejercitaciones, y la que voy a compartir hoy fue una ejercitación que tenía que ver con un primer encuentro con el espacio público, el espacio urbano de la ciudad de Córdoba. Entonces se propuso darle una mirada, poner un foco, darle como una especie de particularidad, donde esa lectura tenía que estar propuesta a partir del juego, ¿sí? Ahora les voy a comentar cómo fue esta experiencia. Como les comentaba recién, bueno, en esta asignatura, donde desarrollamos acciones de carácter proyectual, siempre comenzamos las actividades a partir de un diálogo, donde proponemos algunas acciones que tienen que ver con el reconocimiento, con el análisis y con el proyecto, ¿sí?
se van dando de manera secuencial y muchas veces de manera simultánea, ¿sí? Primero reconocemos alguna acción, la analizamos y luego proyectamos, o primero nos ponemos a proyectar, reconocemos y analizamos, o sea, todo el orden, digamos, va variando de acuerdo al foco que le queramos dar a la actividad. Y bueno, y para esto siempre utilizamos como soporte a la ciudad, ¿sí? La consideramos a la ciudad como un insumo y como un objeto de estudio, un elemento pedagógico por excelencia para poder aprender lo que sucede allí, para luego poder volcarlo, ¿no?, en estas acciones que tienen que ver con el proyecto. En este sentido, vamos desarrollando distintas ejercitaciones, como les comentaba recién, y particularmente esta ejercitación se ubicó en una segunda instancia, o sea, fue el segundo ejercicio que se desarrolló en el año, luego de aproximadamente 1 mes y medio de clases. Este ejercicio fue el primero propuesto para que los alumnos y alumnas se encontraran con el espacio, particularmente el espacio público urbano de la ciudad de Córdoba. Y bueno, la actividad, digamos, inició con una pregunta. Siempre estamos acostumbrados a tratar de dar inicio de esta manera, como para que ya haya una instancia previa de diálogo, intercambio, y para que luego el encuentro y el desarrollo del ejercicio ya tenga, digamos, como una mirada. En este caso, entonces, la pregunta era, bueno, ¿cómo son estos espacios que son de uso comunitario y son de acceso y dominio público? Muchos de estos alumnos y alumnas no conocían muchos de estos lugares, porque algunos, digamos, no son de la ciudad de Córdoba, muchos vienen a estudiar de otras localidades, inclusive también los que viven aquí tampoco utilizan mucho este espacio. Entonces, en concreto, la actividad proponía recorrer la ciudad. Se desarrollaron 6 diferentes recorridos, cada uno con diferentes particularidades. Algunos tenían mayor presencia, por ejemplo, de instituciones, algunos tenían mayor presencia de actividad comercial, algunos tenían mayor presencia de espacios o recursos naturales. Entonces esto, digamos, le daba riqueza también para luego la jornada de presentación de los trabajos, de intercambio y de debate. Esta actividad se desarrolló por grupos de 3 alumnos, donde cada grupo tenía que desarrollar uno de estos recorridos. Y bueno, las acciones también que se proponían tenían que ver con el andar, el caminar, el recorrer, el observar, con el objetivo de empezar a generar una práctica atenta, ¿no? Una mirada atenta, una mirada propositiva, una mirada que necesitamos que nuestros alumnos puedan lograr desarrollar para poder ir obteniendo, digamos, las diferentes herramientas para luego afrontar las propias actividades proyectuales. Entonces, el ejercicio constaba de, bueno, cada grupo de alumnos tenía que recorrer ese sistema de lugares que proponíamos desde la cátedra. La idea era que en un principio ellos desarrollaran todo el recorrido generando un registro fotográfico y también a través de video, ¿sí? Como para que a través del video también pudiéramos ver otras situaciones de movimientos, de ritmos, de flujos, y poder contraponerlas con las situaciones, con el registro como más estático de la fotografía. Luego se pidió que de todo ese recorrido, cada grupo eligiera un espacio, ¿sí? Eligiera un espacio. Y que pensara que en ese espacio se podía desarrollar un juego. Podía ser un juego de los ya, digamos, conocidos tradicionalmente, como puede ser, por ejemplo, el ajedrez, o un juego inventado por ellos. La intención tenía que ver con que pensar, digamos, esta actividad desde el juego hacía que ellos se involucraran un poco más con el espacio. Porque, ¿qué sucede? Como comentaba anteriormente, este es el segundo ejercicio que ellos desarrollan
iniciando, digamos, la carrera de arquitectura. Entonces, en esta instancia del aprendizaje, todavía no cuentan con tantas herramientas para poder desarrollar un análisis crítico y también hacer como una observación profunda. Entonces, la propuesta de que ellos pensaran un espacio, o imaginaran un espacio a través del juego, hacía que ellos se involucraran con ese espacio, porque jugar implica ponerme en el rol de, implica habitar el espacio, implica moverme dentro del espacio, pensar cómo tiene que ser ese lugar, cuántas personas podemos estar habitando ese espacio para poder desarrollar ese juego. Entonces, bueno, esta fue como la excusa para que ellos se pudieran involucrar un poco más con ese espacio y que no generaran simplemente como un registro externo, digamos, que comúnmente sucede, digamos, en esta instancia del aprendizaje. Ahí, a medida que yo voy hablando, voy mostrando, digamos, algunos de los trabajos de los alumnos y las alumnas. La idea era que ellos pudieran de este registro de imágenes seleccionar uno de los espacios y representar, digamos, ese juego a manera de fotomontaje, de collage, o como ellos quisieran, pero lo debían mostrar. Más allá de ver, digamos, el espacio, y de proponer, perdón, el juego, ellos debían describir cómo se desarrollaría ese juego en el espacio, y además también debían describir qué condiciones debía tener ese espacio para que ese juego se pueda desarrollar. Entonces ahí surgió lo más interesante, digamos, de este ejercicio, en el cierre, digamos, y en el intercambio, en la muestra de los trabajos, porque empezamos a ver que hay espacios que tienen ciertas características, ya sea físicas, geométricas, materiales, de confort y demás, que habilitan ciertas acciones. Entonces muchas veces ellos habían pensado la posibilidad de desarrollar un juego en un espacio que no era, digamos, acorde, o sea, que realmente estaba como impuesta esa acción en el espacio, o sea, el espacio no propiciaba eso. Por ejemplo, la imagen que pueden ver ahí, la del medio, la grande, donde hay una especie de ajedrez gigante, ellos habían pensado, bueno, en este espacio, un espacio semicircular, con una sombra, frente, digamos, a un recurso natural, como es un río que atraviesa la ciudad, digamos, acertadamente imaginaron que en este lugar uno podía sentarse a contemplar algo por las condiciones del espacio, físicas, como digo, de confort y demás. Pero luego el juego en sí, digamos, la geometría o la disposición del juego quizás no condicionaba con el espacio como era realmente. Entonces ahí empezaron a aparecer, digamos, estas cuestiones de qué posibilidades tienen algunos espacios, qué posibilidades tienen otros, qué categorías de espacios, qué materiales son los más acordes para propiciar ciertas acciones y demás, ¿sí? O por ejemplo, la imagen de la derecha al medio, esa está ubicada, digamos, en la plaza central de la ciudad de Córdoba, la plaza principal, y ahí ese grupo de alumnos había imaginado una especie de juego como si fuera un ping-pong de mesa, pero lo ubicaron en el espacio del recorrido, o sea, esta plaza tiene sectores de recorrido y tiene sectores de permanencia. Entonces, bueno, a partir de eso, empezar a discutir y decir, bueno, quizás este no es el espacio más adecuado, porque es el espacio para recorrer, porque tiene estas y estas características. Entonces, bueno, eso, digamos, en definitiva fue lo que más nos interesaba de esto, empezar a decir, bueno, hay espacios que se utilizan de esta manera, y los pudieron empezar a detectar, categorizar, y bueno, lógicamente incorporar para luego ellos poder hacer sus propias acciones, ¿sí? Este era otro espacio, un espacio semicircular, donde quizás acá los alumnos proponían la ubicación de ese elemento, digamos, ese plano en L, para poder jugar una especie de juego donde una pelota rebotara en ese plano vertical. Bueno, ese elemento no existía, digamos, ahí ellos lo impusieron, y lógicamente tampoco era lo que el espacio propiciaba, o sea, ese espacio daba las posibilidades de hacer otras cosas. Entonces, bueno, ahí, digamos, se pudieron empezar a generar estos diálogos, y para empezar, como ya repetí, digamos, ya dije antes, para poder empezar a detectar.
Acá, digamos, un último ejemplo, donde este es un espacio público que une dos situaciones de desnivel, de barranca, acompaña, digamos, un edificio público de la ciudad de Córdoba, y bueno, tiene como estas escalinatas, estos desniveles. Entonces aquí los alumnos proponían un juego de tirar una pelota para arriba, salir corriendo, y cuando el que había lanzado la pelota hacia arriba, los demás tenían que quedarse quietos. Bueno, imagínense jugar a esa situación en un espacio donde hay escalones, o sea, justamente era todo lo contrario, este espacio imposibilitaba la realización de esa actividad. Entonces, bueno, fue eso, fue una vez más empezar a discutir, empezar a distinguir los espacios, categorizarlos, reconocerlos, y bueno, y luego, digamos, todo esto se pudo trasladar, digamos, a la próxima instancia, donde ellos ya sí desarrollaban una acción proyectual. Entonces, bueno, se conjugaron, digamos, algunas cuestiones, como tenía que ver el registro, la observación, y una pequeña acción de proyecto que ese involucrarse con el espacio, hizo que ellos lo incorporaran de una manera, digamos, más consciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a ver, esperen, perdón, que tengo un tema con mi cámara. Acá está. A ver si, ahora sí. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a continuar entonces con el grupo del taller de diseño inmersivo, ¿sí?, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Angélica, Francisco, Santiago, Alejandro y José. Si están preparados, cuando quieran pueden empezar. Muchas gracias. Pues buenos días. Mi nombre es Tarek Villalobos Cacho, y a mí me complace compartirles y presentarles también al equipo de diseño inmersivo, y que pertenece a la Facultad de Arquitectura y es en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM. El equipo está conformado por la asesoría y las tutorías de Vanessa Satele Gunther, de Víctor Manuel Valencia Sosa y de un servidor, Tarek Villalobos Cacho. Contamos también con la colaboración muy importante de la comunidad estudiantil, que en esta edición la conforman Angélica Ceja Galicia, tanto Manuel López Martínez, Matsari Salazar Islas y Antonio Salas López. Voy a ir pasando las diapositivas para que el resto del equipo pueda compartir también parte de la exposición. ¿Se escucha? Sí. Sí, te escuchamos. El taller de diseño inmersivo, TADI por sus siglas, es un espacio académico cuyo objetivo es involucrar el uso de la tecnología inmersiva y de realidad extendida como realidad virtual y aumentada y mixta para explorar posibles implementaciones en la formación y profesión de diseño industrial. Esto se logra al instruir, acompañar y apoyar a la comunidad estudiantil de nivel licenciatura en el uso de estas herramientas para optimizar el desempeño académico y profesional de la disciplina. Continuamos contigo, Manuel. Creo que tiene inhabilitado el micrófono, Manuel. Ok. En este caso voy a continuar un poquito con lo que iba a mencionar también Manuel. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos del diseño inmersivo, se habla sobre todo de una variante del diseño, y en este caso se busca que esté enfocado también en la generación de experiencias envolventes, en donde se relaciona también con la realidad extendida. Aquí, cuando hablamos de realidad extendida, nos estamos refiriendo a otros subgrupos que se conocen como realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada. Todas estas subgrupos que estamos mencionando están también vinculados con la inteligencia artificial, o sea, para poder tener una mejor experiencia y relación con los datos y con la información que vamos refiriendo, y que las mismas cámaras con las que vamos a trabajar, ya sea en la realidad virtual mixta o aumentada,
tengan unos mejores como puntos de apoyo y que sea mucho más fácil optimizar el trabajo, sobre todo de procesamiento que pueda requerir el equipo. Algunos de los ejemplos que nos comparte Manuel, hablando por ejemplo de la realidad aumentada, ya se está utilizando, al menos para la disciplina, se estaría utilizando para poder medir y poder checar tanto las escalas de los productos que vamos a hacer en la carrera, como de diseño industrial, como lo podrán ver en la animación del punto número 1. Aquí pueden verse los materiales, pueden verse las escalas, pueden llegarse a ver también como las diferentes detalles que se están haciendo en los modelos. Y yendo con el punto 2, la realidad virtual, ya hablando directamente de ello, nos permite tener unas reuniones también, tal vez no presenciales, debido también, por ejemplo, derivado de la pandemia, por así decirlo. Esto nos permitía también como tener ciertas sesiones en donde pudiéramos ver y explicar las cosas de una manera diferente, en donde también la misma comunidad estudiantil y docente tuvieran como una facilidad mayor de comunicación y de explicación de los proyectos en un entorno que no necesariamente fuera físico. Y a su vez, en el punto número 3 ya viene la realidad mixta como una oportunidad también de modificar los mismos modelos o ver las diferentes oportunidades que hay de visualización, representación y manufactura digital, por este caso. Si es que luego se quisiera hacer también hasta como alguna representación o alguna impresión, por así decirlo, una representación esquemática en maquetas, en modelos y demás. Toño, continuamos contigo. Bueno, el impacto que ha tenido estas tecnologías en el diseño industrial ha sido que gracias a ellas han permitido proponer más ideas que correspondan con casos de estudio que se nos pidan específicos en un tiempo real, de modo que incluso puedan demostrar su funcionamiento de dicha propuesta y, si es posible, que validen su producción con una representación de los materiales que aparentan su forma final de este producto. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos dentro del taller? Pues bien, con el objetivo de buscar posibles implementaciones de las tecnologías inmersivas dentro del ámbito de diseño industrial, nosotros como taller nos dedicamos a explorar herramientas innovadoras que nos permiten identificar y generar alternativas a la realización y visualización de los proyectos de diseño, así como los ejemplos que nos mostró Tarek en cuanto a visualizar los objetos en realidad aumentada para ver los materiales, en cuanto a visualizar los modelos. Nosotros lo que hemos hecho son de digitalización de objetos y rostros, esto para poder visualizarlos en una aplicación de realidad virtual. También hemos hecho pósters interactivos que permiten ver elementos en realidad aumentada y también aplicaciones en realidad aumentada para poder simular el funcionamiento de los Retomando un poquito Perdona, con lo que nos estás comparte. muteada. Ah, ya, perfecto. Sí, ya está muteada. Está silenciado el micrófono. Sí. Ok, vale. Retomando un poco lo que mencionaba Angie en este caso, justo en el punto número 3 que se comparte en la pantalla, aquí es un proyecto colaborativo que también va a exponer, creo que el jueves en otra comisión, por si quieren checar lo que es de los seres vivos, que también es como está participando el maestro Humberto Albornoz. En caso sobre todo también con la siguiente lámina, quisiéramos entonces ya como dar una pequeña retroalimentación y compartir un poco de las experiencias que tuvieron la comunidad estudiantil en este caso, entonces les cedo el micrófono. Por mi parte, Antonio, que en general, pues yo me siento muy contento trabajando en el taller, ya que además de que, bueno, yo conocí aquí este grupo para específicamente como para cubrir horas de servicio social, pero me he encontrado con otro tipo de conocimientos que van más allá de lo que tenía planeado, porque ya que gracias a estas tecnologías he podido proponer y presentar de una forma más detallada y
e interesante mis proyectos de diseño y de la carrera en general. Continuamos con Angie, si es posible. Angie salió de la sesión, que creo hay un problema con su conexión. Continuaremos en ese caso con Manuel. ¿Ya es posible que ya está habilitado tu micrófono? Sí, Ya, ya ahí me ya está. escucho. Sí. Internet, un momento. En lo que va cargando el internet de Angie, ¿es posible, Manuel, que nos puedas compartir tus Claro, puntos? ya puedo Ujú. hablar, una disculpa. Perfecto. Bueno, como mi experiencia como participante, la verdad es que me siento muy emocionado al poder conocer las diferentes herramientas implicadas en la realización de estas nuevas aplicaciones tecnológicas aprovechadas en el taller para generar un nuevo progreso en el cómo nosotros vemos estas nuevas herramientas. Como siguen teniendo problemas, Angélica, con su internet, podemos compartir un poquito como su relatoría, su experiencia. Y ella nos comparte que para ella ha sido enriquecedor porque le ha dado una perspectiva diferente de tecnologías inmersivas, que en un principio pues también es común que la comunidad estudiantil no las conozca, pero cuando se va metiendo cada vez más al conocimiento que les compartimos en el taller, puede llegar hasta cambiar sobre todo su perspectiva. Muchas de estas herramientas de trabajo también las va buscando y las va entendiendo más como algo que está fuera del ámbito del entretenimiento o que puedan ser complementarias. A su vez, quisiera que Matsari nos compartiera también sus puntos. Sí. Sí, en mi experiencia también ha sido todo muy grato, muy enriquecedor. Eh, Como dicen mis compañeros, desde el inicio mis expectativas eran diferentes y al estar adentro, pues me ha abierto los ojos a todas las posibilidades que existen con estas nuevas tecnologías, ya que, ya que pues es estar a la vanguardia lo que nos permite, pues sí, sacarle un gran beneficio a esto y aplicarlo en nuestro campo, que en este caso es el diseño industrial, que como vimos hasta ahorita siento que es algo que no se ha explotado tanto, pero el hecho de que existan estos espacios permite que desde las escuelas, desde los salones, empiecen a surgir nuevas ideas y propuestas, pues sí, para sacar provecho a estas tecnologías. Y por último, les compartimos también cuál es el futuro del TADI. Toño, por favor. Sí, en cuanto a las actividades y lo que además tenemos planeado para realizar en el futuro, una es la interacción inmersiva en el espacio virtual. Dos serían los escaneos tridimensionales con otras aplicaciones y escáneres más avanzados, la optimización en impresión 3D, profundizar nuestros conocimientos en programas como Spark para realización de filtros en Facebook e Instagram o Unity para entornos virtuales, la profundización de modificaciones de elementos a través de Unity e incluso el video mapping. Y con eso les agradecemos también su atención y esperamos conocerles pronto si algún día nos quieren contactar, que están también nuestras redes sociales y puede estar nuestro correo electrónico que luego se los compartiremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por compartir su experiencia. Vamos a avanzar entonces con Otniel, si estás listo, con Claro tu que ponencia sí. juego. Muy bien, juego de memoria del patrimonio oaxaqueño. Escuchamos. Ok, ¿ya pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, permítanme, déjenme organizar acá mis ¿Cómo cosas. no? Ok, Tranquilo. bien, bueno, aquí vamos. Bueno, mi nombre es Otniel Altamirano, yo soy profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, aquí en México, y soy reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores. Y lo que hoy les traigo lleva por título Juego de Memoria del Patrimonio Oaxaqueño. Bien, este proyecto que les traigo aquí es el diseño de un juego de memoria con características lúdicas, didácticas,
el cual busca contribuir a la enseñanza visual del patrimonio histórico y construido, y como ya les decía, aquí la ciudad de Oaxaca, donde actualmente me encuentro, en México. Este prototipo, este juego, está dirigido a estudiantes de diferentes niveles educativos y público en general. El objetivo que se persiguió fue diversificar las estrategias educativas y brindar autonomía en el desarrollo académico que refleje el carácter social, así como las capacidades cognitivas de los usuarios locales participantes. Ya saben, me refiero a los mismos habitantes como usuarios, los mismos habitantes de la ciudad de Oaxaca. Las líneas de investigación que dirigieron el desarrollo de esta investigación fue el diseño de producto, educación, material didáctico, juego lúdico, patrimonio histórico y arquitectura. Okay. Permíteme, déjenme. Esas fueron las líneas que nuestro proyecto fueron persiguiendo. Ok, bien. Los objetivos que perseguimos también fue estructurar un proceso que tenga la capacidad de reproducirse e incluso readaptarse en otros contextos. Es decir, nosotros planteamos este modelo como un prototipo, un sistema con las características adaptadas a la localidad, a la lectura contextual de la ciudad. Y en ese mismo sentido, se pudiera reproducir en otro mismo formato aplicado a otras ciudades dentro de México, incluso fuera de México. Permitiendo que sea aplicable al patrimonio histórico de otras localidades nacionales e incluso internacionales, como les decía. Otro objetivo que seguimos es estimular y medir las habilidades cognitivas de los usuarios participantes a través del juego, explorar formatos, materiales, técnicas e incluso otras plataformas, las cuales permitan que el contenido, de este producto llegue a mayor número de usuarios. El método que nosotros aplicamos para esta investigación se desdobló a partir de un método deductivo y práctico, partiendo de la siguiente premisa: que al diseñar material didáctico centrado en el patrimonio histórico construido, se potencializará el aprendizaje cognitivo tanto de estudiantes en formación en arquitectura inicialmente, como entre usuarios que tengan acceso a este producto. Okay. Y bien, ¿cómo lo desarrollamos? Bueno, esto lo desarrollamos a partir de un proceso de abstracción gráfica, hasta alcanzar una síntesis de elementos formales de cada construcción. Entiéndase, edificio o inmueble catalogado o con una distinción histórica reconocida aquí en la ciudad. Es decir, de esta síntesis se obtuvo una composición básica tal como lo logran los pictogramas. Un ejemplo de esto es el símbolo del lienzo blanco de las Madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, que además de ser una representación gráfica militante, cuenta con un soporte además histórico, sociocultural, ya que se reclamó de sus familiares desaparecidos durante la dictadura militar, como muchos de aquí ya tenemos presente esa imagen. Bueno, este proyecto, o esta actividad, más bien, este proyecto surge como una actividad en la que yo estuve participando con diferentes grupos durante diferentes semestres, en lo cual la primera edición, el alumnado realizó láminas de presentación en gran formato con informaciones técnicas del inmueble que habían seleccionado previamente, acompañadas estas láminas de evidencia sobre el proceso de diseño, todos los bocetos, las visitas, memorias fotográficas, y cada uno de ellos desarrolló un pictograma, ¿sí? Ese mismo pictograma que estaba referido al inmueble que se estaba representando, se llevó a serigrafía. Los mismos alumnos tuvieron la oportunidad de hacer trabajos de serigrafía con sus mallas y sus tintas, para de tal modo plasmarlas en playeras y bolsas. O sea que se generó todo un producto completo del proyecto. En la segunda edición se expusieron los trabajos en un panel de gran formato a tipo biombo, ¿sí? A partir de la técnica de stencil a modo de arte urbano. Ya en la última edición se desarrolló un producto que permitiera la interacción, la enseñanza y la participación a través de una didáctica de juego. Se produjeron de tal modo
30 piezas, 15 de ellas alusivas al patrimonio histórico e íconos arquitectónicos contemporáneos de la ciudad, que compondrían en sí lo que hoy les traigo como juego de memoria del patrimonio oaxaqueño. Esto relacionó o concretó una conexión entre diseño, arquitectura, memoria, didáctica, producto y juego. Bueno, en la imagen en pantalla que pueden ver es una de las piezas, ejemplo. Este es el Teatro Macedonio Alcalá, está localizado, como decía, en el centro histórico. La mayoría de las piezas o de los inmuebles que se reprodujeron están dentro del centro histórico. Hay otros que están fuera de, pero que también tienen una categoría patrimonial. Esta pieza, por ejemplo, fue... esta pieza fue diseñada y cortada, diseñada por el alumno y recortada en un taller de láser. Está hecha a base de MDF con una medida de 7 por 5 milímetros y bueno, así prácticamente se hicieron a base de quemar las piezas. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es el Centro de Artes San Agustín, ¿sí? Que inicialmente tuvo una función, hoy en día tiene otra función de taller escuela para el desarrollo de artes gráficas. Este es el Templo de Santo Domingo. Si algunos, bueno, los mexicanos que están por acá o algunos que hayan tenido ya la oportunidad de visitar, es uno de los sitios más representativos dentro de la ciudad. Ok, además de de este proyecto, estuvimos consultando otro tipo de proyectos similares para apoyarnos en el desarrollo de este. Y el que tenemos en pantalla fue realizado por un diseñador brasileño, Rosenbaum, quien elaboró una colección de juguetes educativos que retrataron la identidad visual, natural y arquitectónica de la comunidad Nova Colombia en las Amazonas, con una propuesta de consumo local y sostenible. Como podemos ver, son piezas que hacen lectura de todo el contexto habitacional y del paisaje urbano, digamos, más natural de esta comunidad. Además, estas piezas hechas en madera son del mismo tipo de árbol del cual ellos producen sus artesanías. Bueno, esta comunidad la cual les menciono. Bueno, algunas investigaciones apuntan que los juegos basados en la interacción, el estímulo y la recompensa permiten una mayor adherencia entre el usuario y el producto. A este último, el producto se le llamará contenido o soft, tal como lo refiere Bonsiepi. Es competencia de los grupos de investigación el proponer... Un segundito, que se cortó la grabación. La grabación. Y volvió. No sé si alguien la habrá tocado sin querer, pero ahí volvió. Listo. Si Okay. querés arrancar de nuevo, me regreso. Okay. Un poquito, dale, gracias. Ok. Bien, algunas de las investigaciones en las que nos apoyamos apuntan que los juegos basados en la interacción, el estímulo y la recompensa permiten una mayor adherencia entre el usuario y el producto. Y a este último se le llama contenido o soft. Cabe mencionar que este proyecto se estructuró a partir de la crítica a nivel institucional, que es competencia de todos los grupos de investigación, todos los que nos dedicamos y formamos parte de una institución académica, el proponer nuevas metodologías para el aprendizaje en aula e implementar proyectos que diversifiquen las actividades educativas, que éstas sean autoproducidas, así como autoconsumibles. ¿Sí? Un proyecto que ilustra esta postura es el alfabeto crítico de un diseñador. Como podrán ver en pantalla, bueno, el diseñador se apoya sobre ciertos tópicos que pueden ser discutidos con sus alumnos al interior de clase antes de desarrollar un proyecto, ¿sí? Como contextualizar y concientizar al mismo diseñador, al mismo alumno, dentro de su proceso de formación antes de llegar al prototipado y el desarrollo de un producto. Bien, sobre las fases de este proyecto.
En la primera fase se observan los componentes que integran al fenómeno. Bueno, nosotros observamos los componentes que integran al fenómeno de este estudio. Se seleccionaron y clasificaron fuentes para estructurar el marco teórico, así como proyectos que cumplan con características similares a las establecidas con los objetivos. En la fase 2 se registraron los sitios, bueno, se identificaron, se catalogaron los edificios o los sitios arquitectónicos más representativos de la localidad, en la ciudad, tanto por su carácter histórico-cultural como patrimonial, y posteriormente desarrollar las propuestas gráficas, o los patterns, ¿sí? En la tercera fase se realizó el análisis de formatos materiales que pudiesen ser más viables para la elaboración de las piezas que compondrían el juego de memoria, aunado al diseño de un instructivo. En la cuarta fase, que es todavía en lo que estamos en el desarrollo, estamos estructurando cómo hacer las mediciones para la medición de las capacidades cognitivas, el nivel de aprendizaje y la adherencia del contenido de memoria y la experiencia de los usuarios al testar este prototipo. Y por último, lo que buscamos es registrar las actividades y el proceso y proponer un manual de operaciones para su reproductibilidad y aplicación en otros centros educativos. Bien, finalmente, tenemos aquí, cabe destacar que este producto está a nivel piloto y que aún requiere perfeccionar varios de sus elementos gráficos, metodológicos y de prototipado, para que entonces este alcance óptimas valoraciones de calidad en su estructura de modelado y diseño y reproducción. Quiero hacer una mención de que hoy estamos formando un equipo a partir de un programa internacional llamado Delfín, en el que participan 4 países, y afortunadamente estoy realizando una tutoría de 2 alumnos, uno de Colombia y una chica de Nicaragua, quienes se han sumado al proyecto, y ellos ahora están en el proceso de iniciación científica a partir de este proyecto, solo que ellos están tomando vertientes o brazos de forma rizomática a partir de este proyecto. Les dejo ahí mis datos. En Facebook estoy como Otniel Altamirano y mi correo electrónico es otniel.altamirano@gmail.com. Muchas gracias. Muchas gracias, Otniel, a vos. Vamos a continuar con Gerardo Luna Gijón y Yaracet Irais Ramírez Martínez, de la Universidad Autónoma de Puebla. Si están listos. Sí, aquí estamos. Muy bien. Ok, bueno, buenos días. Lo mío va a ser más platicado. Primero, pues agradezco a la Universidad de Palermo por invitarnos para participar en este evento que va creciendo año con año y se vuelve muy, muy, muy interesante con las ponencias que hay. Bueno, vamos a exponer el tema con título La experiencia lúdica de la ilustración en la lámina científica. Estamos Yaracet Irais Ramírez Martínez, quien es la autora principal, la investigadora principal de este proyecto, y su servidor Gerardo Luna Gijón, que fungió como asesor del mismo. Bueno, pues entonces ya va a ser un poquito más platicado. Como introducción tenemos que al momento de buscar información científica, podemos encontrar ilustraciones muy atractivas que explican de forma gráfica información referente al tema que se lee, las cuales cuando se diseñan con cierta configuración se conocen como láminas científicas. Estas láminas tienen la composición adecuada para comunicar información, la cual está basada en el empleo de lineamientos desde el diseño de información. Por otro lado, aparte de comunicar información, estas láminas tienen la capacidad también para transmitir emociones, hacer que el usuario experimente sensaciones. ¿Quién de nosotros no ha leído un libro, sobre todo libros antiguos, y encontramos estas hermosas láminas también trabajadas con diferentes técnicas tradicionales y nos provocan algo? Bueno, a este tipo de sensaciones, esta reacción se le puede denominar como una experiencia lúdica. Entonces, a continuación, pues lo que vamos a hablar es la sinergia que hay entre estos factores para producir una ilustración científica que provoque una experiencia lúdica al tiempo que refuerce el aprendizaje de conocimiento científico. Ok. Como antecedentes tenemos de la ilustración científica, que bueno, comunicarse por medio de las ilustraciones es una habilidad que el hombre desarrolló desde hace mucho tiempo. Prueba de ello sigue plasmada en las pinturas rupestres. Y a partir de esto, pues la ilustración ha sido desarrollándose hasta llegar a un gran manejo de proporciones y una morfología adecuada. Durante el siglo XVI, con la revolución científica, se desarrolló la ilustración científica, pues surgieron varios investigadores con la necesidad de mostrar sus hallazgos, emplean la ilustración y crean láminas científicas con composiciones muy bellas. Así, poco a poco fue evolucionando la práctica de la ilustración científica hasta el día de hoy.
De esta manera se vuelve la ilustración científica una herramienta muy útil para llevar a cabo divulgación de la ciencia, que se refiere a la tarea de hacer llegar la información científica a un público amplio de personas no especializadas, y pues una herramienta muy, muy útil para atraer la atención y el interés de la población en general. Así de pronto también se vuelve que, aparte de ser una herramienta, promueve lo que es propiamente la divulgación científica, que es una tarea propia de los investigadores, quienes deben comprender que para hacer una adecuada divulgación de la ciencia deben acercar los términos a un nivel más coloquial, de manera que puedan ser comprendidos para las personas no especializadas. Y pues aquí entra el papel del diseño de información en la construcción de láminas científicas. El diseño de información es una disciplina encargada de trabajar con información porque la analiza, procesa y organiza, para posteriormente comunicarla de forma adecuada para el usuario. Así, al momento de comunicar información, esta debe ser ordenada para que sea percibida por el usuario de forma correcta. Es por eso que las palabras y las imágenes son elementos que se integran para hacerla. El diseño de información se encarga de trabajar tanto con el mensaje, el texto, la imagen, lo gráfico y la cognición. Así, dentro del DI, en la creación de cualquier imagen, como puede ser la lámina científica, estas deben ser producidas bajo una composición adecuada para poder provocar una experiencia placentera al momento de darles lectura y al mismo tiempo adquirir conocimiento. Entonces, para construir láminas científicas eficientes desde el diseño de información, en conjunto con las bases del diseño gráfico y el diseño visual, se puede construir una composición, una narrativa visual adecuada para comunicar la ciencia a una población amplia. Iraíz. Y bueno, pues para la experiencia lúdica dentro de las láminas científicas, comenzamos diciendo que la palabra lúdica proviene del latín ludus, que significa juego. Por lo tanto, se refiere a lo perteneciente o relativo al juego, y esto se extiende a la recreación, al ocio, al entretenimiento o diversión. Mientras se realiza una actividad lúdica, se experimenta una experiencia, la cual podría ser nombrada como una experiencia lúdica, y esta tiene la cualidad de ser una experiencia placentera. Es por ello que en este proyecto se plantea como una experiencia lúdica, a la sensación que experimenta al momento de observar una lámina científica, puesto que en una de estas láminas se puede ser atractiva, estas láminas son atractivas visualmente, mientras se disfruta de su lectura. Y aunque la lúdica se asocia de forma inmediata a la niñez, no solo es exclusiva de esta etapa. A lo largo del desarrollo humano podemos realizar y disfrutar una experiencia lúdica, que será la consecuencia de realizar una actividad lúdica. Estas actividades tienen la cualidad de realizarse en tiempo libre por motivos de distracción o para relajarse, pasar un momento placentero, divertido o entretenido. La lúdica es un método placentero que se emplea en la educación y ayuda en el aspecto formativo de los estudiantes, que les ayuda a desarrollar la creatividad y el pensamiento. La pregunta es, ¿leer una lámina científica se podría denominar como una actividad lúdica? De acuerdo con lo anterior, una actividad lúdica resulta algo placentero, por lo que mirar ilustraciones científicas que acompañen un artículo científico y poder ir descubriendo en ella su información de forma detenida e irse sorprendiendo de los elementos que la componen, de la forma de representar y la forma del espécimen, permitiendo descubrir en una misma imagen información importante y científica, se podría determinar como una experiencia placentera, de contemplación y un juego visual, por el hecho de ir descubriendo la información de forma gradual en una lectura. Y bueno, respecto a la metodología y los resultados, pues para la producción de una lámina científica se toma como base el modelo Alicia para diseñar visualizaciones científicas del doctor Gerardo Luna Gijón. Este modelo es ideal para trabajar con información científica de artículos especializados y considera 5 etapas, las cuales inician con la gestión de la información, que es esta parte de documentación sobre el tema para tener los datos necesarios y así poder pasar a la segunda etapa, que es la de producción de la imagen, donde se toman en cuenta los parámetros de diseño, composición, colores y demás elementos gráficos. Una vez finalizadas las ilustraciones, se continúa con la etapa de prueba, que consta en mostrar la lámina a una muestra de usuarios para conocer la eficacia del material visual. Y en base a las observaciones se realizan implementaciones de mejora.
Respecto a la discusión, se considera a la ilustración científica como una buena herramienta de la comunicación de la ciencia. Sin embargo, es importante que los investigadores la conozcan y comprendan los beneficios que ésta puede ofrecer al momento de comunicar sus investigaciones, ya que existen muchas personas que se alejan de la ciencia porque no tienen la capacidad para comprender los temas debido a lo complejo de los conceptos o términos que se emplean. Es por ello que se considera importante que los investigadores que realizan tareas de divulgación se apoyen de otras disciplinas, siendo el diseñador o ilustrador quien se encargue de visualizar y generar una comunicación más atractiva para la gente. Y bueno, en conclusión, se podría decir que el diseño de las láminas científicas son la herramienta visual más apropiada para complementar un artículo científico. Una lámina diseñada bajo lineamientos de diseño de información puede ser efectiva para no solo ser llamativa, sino crear una experiencia lúdica que vaya más allá de solo mirar una imagen simple, sino que al leerla sección por sección pueda ir descubriendo los datos y experimentar sensaciones de interés, sorpresa, alegría, entre otras, y puedan disfrutar del mirar y del conocimiento del que se va apropiando, permitiendo que este sea retenido por mayor tiempo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos entonces ahora con Sonia Juliana Pérez. Si estás lista. Hola, sí estoy Ahí lista. está. Bueno, muy bien, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a hablar acerca de mi experiencia personal como docente. Esta charla es acerca del artículo llamado Aportes de la aplicación digital Kahoot a la formación humanística universitaria. Yo tengo una particularidad y es que no soy diseñadora, pero trabajo en una universidad de diseño. La universidad se llama Corporación Universitaria Taller 5 Centro de Diseño, donde tenemos programas como diseño gráfico, diseño de alta costura, diseño de interiores, fotografía profesional, televisión. Y pues, siendo que yo no soy diseñadora, es realmente ¿cómo decirlo? Un desafío, una situación compleja para mí entrar a dialogar y a conversar con diseñadores en los cursos de humanidades. Los cursos de humanidades son obligatorios, son un requisito y son, digamos que, necesarios desde el punto de vista del Ministerio de Educación. No los podemos saltar. Entonces al estudiante le toca ver estos cursos y muchas veces, no sé si alguno de ustedes es profesor de humanidades, pero los profesores de humanidades tenemos la costumbre de que los estudiantes se nos duermen en clase porque no les gusta, porque les parece aburrido, porque les parece que la clase no tiene sentido, que son requisitos sin sentido, que son clases de costura, de relleno. Y resulta que son clases muy importantes, porque son las clases donde el estudiante precisamente va a aprender a pensar, va a aprender a, digamos que, desarrollar habilidades de análisis, de pensamiento crítico, cuestionar, observarse a sí mismo, observar la sociedad y descubrir también, específicamente en el área del diseño, cuál es su rol social como diseñador. Porque los diseñadores son actores sociales que tienen una enorme relevancia, incluso son capaces de transformar la sociedad, de promover pensamientos, de promover ideologías, de cambiar hábitos, bueno, en fin. Entonces los cursos de humanidades aportan a la formación del diseñador, pero uno como profesor de humanidades tiene un riesgo y un desafío constante de cómo le llamo la atención a los estudiantes y cómo logro que realmente los objetivos de aprendizaje que tengo se cumplan. Esto es complejo y a través de mi práctica docente, pues he descubierto que las metodologías ágiles que trabajamos en nuestra institución y que promueven la lúdica, que promueven que el estudiante no se quede, digamos que en una cátedra somnífera, observando al profesor y tomando notas y ya, sino que participe, que esté activo durante la clase. Ese tipo de actividades permiten que las humanidades sean significativas para el estudiante, que él absorba los contenidos, los conocimientos, que se haga preguntas, que sea
realmente un actor dentro de la clase, no simplemente un actor pasivo, sino un actor activo, valga la redundancia. Estas humanidades en programas que no son propiamente humanísticos, me refiero yo, por ejemplo, a los cursos de ética y ciudadanía, donde no se trata de temas que para el estudiante sean realmente tan atractivos. El estudiante muchas veces de diseño lo que quiere es hacer, solucionar problemas. Creo que el diseñador es un solucionador de problemas. Entonces se le enseña a solucionar problemas y él quiere estar es en la práctica. El animador, el que estudia animación, es una de las carreras que tenemos en la universidad, quiere estar animando, quiere estar con el software, haciendo diseños, haciendo ilustraciones, creando un diálogo, creando, en fin. Entonces ponerlo a pensar es un poco complejo. Se trata entonces, mi reflexión, de cómo la lúdica logra hacer que el estudiante esté motivado dentro de la clase, que podamos educar desde las humanidades, no solamente para el mercado laboral, sino para la persona, en la formación interna del individuo, que sea un individuo con un carácter que sea, por ejemplo, ético, que sea un carácter firme, que sea un carácter reflexivo, que no, digamos, que no haga las cosas simplemente por dinero, sino que se cuestione el porqué de las cosas, que se cuestione su rol social como profesional. Kahoot es una aplicación que probablemente muchos de ustedes conocen, que se utiliza para diseñar encuestas, diseñar cuestionarios, generar discusiones en el aula de forma como al instante, en la inmediatez, y que se utiliza por medio de dispositivos móviles, como por ejemplo el celular. Hoy en día la mayoría de nuestros estudiantes tienen un celular a la mano. Y uno como profesor generalmente está, guarden su celular, no saquen el celular. En alguna época yo le decía a los estudiantes, el que saque el celular le hago quiz. Luego dejé de hacerlo y empecé a decirles, saquen el celular porque vamos a hacer una actividad. Con Kahoot, a la mayoría les encanta. Algunos se estresan, algunos se ponen muy nerviosos y creo que eso también sirve para que ellos desarrollen habilidades emocionales, ¿sí? Control de impulsos, trabajo en equipo cuando los ponemos a hacer en grupos las actividades, bueno, el pensamiento crítico, capacidades reflexivas. Aprender jugando, se trata de aprender jugando. Revisando la literatura científica, esta aplicación se ha utilizado en áreas como física, matemática. Hay artículos por montones donde utilizan Kahoot en ciencias que uno no se imaginaría que utilizarían Kahoot, como por ejemplo educación física, deportes. Resulta que en humanidades es una de las áreas donde menos se utiliza Kahoot. ¿Por qué? Porque el profesor de humanidades generalmente quiere dar una charla. Creo que la forma en la que se enseña tradicionalmente las humanidades es a través de conferencias, como tipo seminario y como tipo, ustedes todos se callan y yo voy a hablar y ustedes tomen notas porque yo soy un poco arrogantemente, soy el que tiene el conocimiento, entonces absorban el conocimiento. Esto ya debe quedar en el pasado y esto debería modernizarse. ¿Cómo? A través del juego. ¿Para qué puede servir Kahoot? ¿Y cómo podemos utilizarlo en humanidades? Bueno, tiene varias contribuciones. Una, creo yo, principal, es la motivación. Como llegamos con un estudiante a veces desmotivado, que incluso nos pregunta, ¿para qué sirve esta clase? Yo, ¿por qué tengo que ver clase de ciudadanía? Sí, yo ya vi ciudadanía en el colegio, ¿por qué otra vez? O como a veces llegamos con estudiantes desmotivados que dicen realmente como, ¿y qué vamos a hacer acaso? ¿No sentarnos a mirar al profesor? Entonces, la motivación que se genera por medio de la gamificación de los contenidos es un elemento clave, creo yo, dentro del aula. Kahoot ayuda a que los estudiantes puedan debatir con los compañeros, ayuda a que los estudiantes puedan expresar su opinión, que si alguien cree que la respuesta correcta la tiene y el otro dice, no, yo no estoy de acuerdo, se genere una discusión donde cada quien tenga que defender su punto de vista frente a los demás y discutir de esa manera, como que la participación que uno logra es impresionante, diferente a cuando no se ludifica, sino que uno dice, bueno, ¿quién tiene alguna pregunta? O uno le dice a alguien, Juan Pablo, ¿qué opinas sobre el tema? Y Juan Pablo, no sé, y se queda callado y como que a veces no tiene herramientas. Bueno, la ludificación
permite por medio de como ese incentivo emocional de competir, de ganarle a los demás, de querer ganar, de estarse divirtiendo, permite que se pueda generar un clima de participación activa dentro del aula. Además, ayuda a la retroalimentación y a la evaluación formativa. Como docentes sabemos que es importante evaluar a lo largo de todo el curso, no solamente al final del curso o cuando haya un examen o una evaluación, sino que constantemente tenemos que estar evaluando. Entonces, cuando yo hago un Kahoot en el aula, esto me permite por medio del juego que el estudiante me diga incluso, volvámoslo a hacer porque me equivoqué, ¿sí? Entonces, cuando un estudiante le dice a uno, quiero volver a hacer el parcial, nunca. Un Kahoot es un parcial, es un examen parcial, ¿sí? Es un examen. Pero el estudiante siempre dice al final, volvámoslo a hacer, ¿sí? Él quiere repetir el examen parcial. Eso me ayuda a mí a saber, bueno, en qué puntos está fallando, reforzar esos puntos en los que está fallando, que yo tome decisiones como profesora para modificar de pronto algunos contenidos del currículo o reforzar algunos temas que es necesario, resolver dudas, hacer rectificaciones, ajustar aspectos que es necesario ajustar, etc. Me permitió obtener información sobre el estudiante, sobre cómo es su proceso de aprendizaje, y al estudiante le permite también corregir, mejorar, aumentar el conocimiento que tiene y aumentar sus habilidades también de pensamiento crítico, de ser sensible frente a las problemáticas sociales, etc. Otro aspecto, y creo que es fundamental este aspecto, tiene que ver con la evaluación de los presaberes y el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo solamente se puede dar si yo conecto lo que ya sé con lo que no sé. Esa es la teoría del aprendizaje significativo. Nos dice que para que un aprendizaje yo lo recuerde y tenga sentido en mi vida y sea importante para mí, yo tengo que conectarlo con mi vida cotidiana, con los saberes que yo tengo y que sea para mí relevante, que sea para mí útil y que haga sentido dentro de los conceptos que yo tengo, dentro de la visión del mundo que yo tengo. Entonces, en este sentido, entra Kahoot para decirle a los docentes, utilicen esta aplicación porque sirve para evaluar los presaberes y conectar los presaberes con los que llega el estudiante con los nuevos contenidos que les vamos a ofrecer y que queremos promover, y todas esas habilidades o objetivos de aprendizaje que queremos lograr se conectan con lo que el estudiante ya sabe. ¿Cómo? Antes de introducir un tema, se puede hacer una evaluación diagnóstica orientada a saber qué sabe el estudiante sobre el tema o qué piensa el estudiante sobre el tema, qué intereses tiene sobre el tema, de manera que se puedan identificar aquellas estructuras cognitivas que tiene el estudiante y negociarlas con nuevas comprensiones que va a ir adquiriendo, con nuevas reflexiones, con nuevas conceptualizaciones. En conclusión, bueno, Kahoot es una herramienta entre muchas otras herramientas de ludificación de los contenidos en el aula, que quiero destacar y que considero yo que es una de las mejores, que más me ha servido para los cursos de humanidades, que más le gusta y que más genera motivación, aprendizaje significativo, recordación en el estudiante, permite la evaluación formativa constante, etcétera, y que permite ese ideal que tenemos los docentes de humanidades, especialmente frente a los cursos que son de humanidades, pero son de carreras que no son propiamente humanísticas, como el diseño, y que permite contribuir, complementar toda la visión que tiene el diseñador, aportando la sensibilización del estudiante frente al mundo, el que entienda el mundo de una manera crítica, compleja, que entienda su compromiso, que desarrolle compromiso con la sociedad, su rol social como diseñador, y que le guste la clase. Eso me parece fundamental, que entienda que las humanidades son saberes que son ineludibles, que son importantes, que son esenciales, porque yo no soy simplemente una persona que va a trabajar en el mundo, y mi identidad no es simplemente la identidad del trabajador, sino que ante todo soy un ser humano que actúo dentro de la sociedad y que todo lo que yo haga fuera o dentro del trabajo tiene un impacto social, y yo soy capaz de transformar el mundo con mis acciones, ¿sí? Entonces, ¿para dónde lo quiero transformar? Esa es la pregunta que se quiere responder por medio de los cursos de humanidades. Es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia.
Acá hay muchos comentarios, te invito a mirar un poquito el chat para que veas todo lo que fue surgiendo a lo largo de tu exposición tan interesante, ¿sí? Gracias. Vamos a continuar entonces con Adriana Sarricchio, Nelson Bressan, María Eugenia Cardoni y Lucía Taleb, cuando estén listas. ¿Listos? Perdón. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, perfecto. Nuestra investigación se llama Paisaje de aprendizaje en los bordes de la ciudad humedal. Nosotros somos un grupo de docentes investigadores de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Yo soy Adriana Sarricchio y estoy acompañada en esta oportunidad por María Eugenia Cardoni y Nelson Bressan, que también son docentes e investigadores, arquitectos los tres, y Lucía Taleb, que es estudiante de diseño industrial, que comienza su formación en investigación con una Cientibeca, y todos estamos en el marco del proyecto CAIT, Territorios Creativos, Oportunidades de Aprendizaje, Diseño, Arte y Tecnología para un Desarrollo Sostenible, que es el gran paraguas en donde hoy nos encuentra reflexionando acerca de cómo la instalación de dispositivos lúdicos espaciales estratégicamente ubicados en los bordes de la ciudad humedal pueden convertirse en potenciales activadores de procesos creativos de construcción colectiva que favorecen la identificación y apropiación del territorio, convirtiéndose en genuinos paisajes de aprendizaje. Les cuento un poco que Santa Fe es una ciudad humedal. Alberga una gran diversidad de paisajes y humedales que le otorgan características muy particulares a cada región, imprimiéndole al territorio un mosaico de ecosistemas en los que el agua es el factor determinante. Santa Fe se encuentra encorsetada por ríos, con posibilidad solo de un franco crecimiento hacia el norte. El posicionamiento estratégico de estos dispositivos para el aprendizaje favorecerá el reconocimiento y aprehensión de los bordes y la toma de conciencia de contar con un territorio compuesto por un 70% de agua, en un entretejido de islas. La población debe asumir la importancia de convivir con nuestro ecosistema porque somos parte de un recurso que es fuente de nuestra cultura y economía. Somos una consecuencia del ambiente que nos rodea y no seríamos lo que somos sin los humedales. Conceptualizamos el borde entonces como un espacio interfaz, un umbral en donde tienen lugar procesos dinámicos de interacción, diálogo o negociación entre diversos sistemas semióticos, destinados a algún tipo de intercambio, transición entre dos o más sistemas en interacción. En nuestro caso, los bordes de la ciudad humedal habilitan encuentros y discontinuidades entre naturaleza y ciudad. Estamos frente a un cambio de escenario en la acción de conocer, en una zona fronteriza entre el establecer, que permite establecer infinitas miradas e interpretaciones que devienen en nuevas formas de apropiación del territorio como acto creativo de transformación simbólica, sumergiéndonos en los lugares y adjudicando sentido. En la misma línea, luego de haber seleccionado dentro de los bordes que rodean la ciudad y su encuentro con el río, elegimos el borde sur, donde la misma se encuentra con el río Santa Fe y el río Salado. Y anclamos ahí una PEE, que les cuento un poco qué es esto. Es una práctica de extensión de educación experiencial en interacción con diferentes actores, estudiantes del taller vertical denominado Derivas, en FADU, UNL,
conformado por los niveles del taller de proyecto arquitectónico 1 y 2, al cual este grupo pertenece, con el Parque de la Constitución, su museo, el barrio Centenario y el municipio. Campo de acción donde se ponen en marcha estas acciones efímeras con las que activamos entornos creativos de aprendizaje. La generación de paisajes de aprendizaje forman parte de una estrategia pedagógica que habilita la creación de escenarios educativos que potencian acciones dirigidas a la exploración y comprensión del hábitat en una experiencia espacial inmersiva que posiciona a los sujetos en contacto directo con la naturaleza, desde el mismo centro de la escena y en sintonía con el espacio y su acontecer. Diseñar estos paisajes es una tarea compleja, que implica considerar una multiplicidad de elementos que hacen tanto a las características y necesidades del sujeto, como las condiciones del espacio, ya sea físico o virtual, en los que estos paisajes se piensan. Estos entornos de aprendizaje, abiertos y flexibles, influyen directamente en los procesos de aprendizaje, favoreciendo el surgimiento de habilidades creativas que se ven enriquecidas con el juego y la co-creación. Conceptualizamos al dispositivo lúdico como aquel instrumento capaz de generar o posibilitar una acción prevista. El juego nos habilita el ficcionar y activa la imaginación como estrategia generativa de la mirada. La incorporación de estos dispositivos pretende despertar la curiosidad sobre nuestro territorio y activar la participación ciudadana mediante la acción de explorar y apropiarse del paisaje. Y a su vez no se enfrenta como facilitadores de este proceso a la necesidad de generar narraciones que adjudiquen sentido a estas acciones para garantizar una ruta de aprendizaje cuya meta sea la interpretación del paisaje. Como afirma Merleau-Ponty, el habitar expresa una relación de coimplicación del ser humano con el mundo. Se plantea un sujeto que juega poniendo su cuerpo, mirando de otra manera que lo posiciona diferente frente al reconocimiento y aprehensión del paisaje de la ciudad humedal. Esos paisajes planteados como escenarios educativos interpelan a los sujetos a componerse con el mundo, pensando en un tipo distinto de conocimiento, concebido desde las relaciones con el espacio, de su composición y descomposición. Este sujeto será protagonista de la narración y de la construcción del nuevo relato que surja a partir de componerse con el espacio y entenderlo. Consideramos que a través del juego los sujetos pueden construir su subjetividad, estableciendo lazos sociales e incorporándose a la cultura. Abad afirma que resignificar los espacios urbanos a través del juego es inducir una percepción de la ciudad asociada a la experiencia humana que genera también representaciones de identidad social y cultural, pues el espacio lúdico no es solo el espacio físico, sino también el espacio simbólico como escenario de los procesos de vida. La intención entonces es convertir los bordes de esta ciudad humedal en laboratorios de experiencias orientados al mejoramiento del hábitat y al fortalecimiento del vínculo que tiene el sujeto con el medio natural, convirtiendo al lugar en un espacio capaz de crear circunstancias que conformen un territorio creativo. En otras palabras, se propone facilitar el uso de los bordes naturales de la ciudad que, transformados por las vivencias lúdicas, funcionarán como dinamizadores inclusivos y facilitadores de experiencia de reconocimiento del paisaje. Finalmente, la ubicación estratégica de estas pausas en la itinerancia de los bordes resultará el diseño de una nueva constelación lúdica de caminos posibles que conformará
un sistema entramado de rutas singulares y nos permitirá atravesar nuestro territorio con recorridos significativos. Como pueden observar, vamos por más, pensando en la posibilidad no solo de intervenir a nivel local, sino a través, como dice Félix Manito, de establecer sistemas entramados de rutas singulares, facilitar esta toma de conciencia de ciudad humedal que está tan en voz en off en los santafesinos, tomar conciencia de la ciudad humedal a nivel territorial. Bueno, eso es todo. Muchas gracias una vez más. Agradecemos a la facultad, a la Universidad de Palermo, esta posibilidad de participar, que ya lleva un montón de años, y por ahí cometemos la equivocación de no decir que venimos de la FADU, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, porque como nos consideramos viejos en este grupo, parece como que ya nos conociéramos, pero bueno, les cuento eso también, y Mercedes, y muchísimas gracias, Camila también, por este espacio. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes en esta propuesta, ¿sí? Vamos a continuar entonces con Silvia Torres Luyo. ¿Estás por ahí? Ahí te veo. Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Y está también la otra participante, la otra docente. Sí, Evangelina Andreose. A ver, Evangelina, si estás. Yo no la tenía anotada, ¿me decís porfi de nuevo el nombre? Evangelina Andreose. Está conectada ella. Ah, bien. Dale, bancame que le pongo... Evangelina. A ver. Sí, acá la tengo. A ver, ahora. Ahí está, Evangelina, ahora sí puedes hablar. Muy Ahí bien. está. Hola. Bárbaro. Gracias. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por esta escucha y esta posibilidad de presentación. También venimos presentando de hace varios años y la verdad que es un placer compartir todos estos temas. Nosotras también venimos de Santa Fe, estamos en Santa Fe, de la Universidad Nacional del Litoral, de FADU, y bueno, y traemos hoy un tema que tiene que ver con una ludificación que generamos en el taller introductorio. Les comentamos un poco el taller introductorio que tenemos. Involucra a 3 disciplinas: a arquitectura y urbanismo, a la licenciatura en diseño de la comunicación visual y diseño industrial. Lo que les traemos es un trabajo que realizamos, que fue el primer contacto que tuvimos con los alumnos. O sea que el primer momento que ellos tuvieron con el taller de diseño en el taller introductorio, en esta comisión, fue este trabajo. Que nos pareció sumamente importante trabajarlo desde esta ludificación, y bueno, a lo largo del cuatrimestre hemos desarrollado varias instancias que involucraron diferentes dispositivos lúdicos, pero bueno, el primer práctico nos pareció que iba a acercar y que iba a posibilitar este momento de lo que vienen los alumnos, ¿no? de la secundaria a la universidad, no solo en cuestiones de contenido, sino en estar en la facultad, en el ámbito universitario, en lo que es el transitar esas aulas distintas, esa masividad y todos los docentes. Así que bueno, les traemos para contarles esta propuesta. Si querés pasar, Eva.
Bueno, nosotros estamos dentro de un equipo de investigación que viene hace varios años trabajando el tema de los dispositivos lúdicos, así que bueno, esta actividad de algún modo utiliza varias herramientas que venimos estudiando. Somos un equipo también de diseñadores de las 3 disciplinas, principalmente de comunicación visual y de industrial, y docentes de esta casa de estudio. El proyecto se llama Diseño de dispositivos lúdicos didácticos, aproximaciones a la construcción del relato visual. Y bueno, en este caso, lo que utilizamos como dispositivo lúdico fue un sistema de naipes de héroes y villanos. ¿Te querés pasar, Eva? La actividad estuvo, la anterior. Gracias. La actividad estuvo planteada, como les decía, para el reconocimiento del espacio y la posibilidad de empezar a conocerlo. Entonces, los espacios que transitamos tuvieron que ver con los pasillos de la facultad, y no solamente del edificio que involucra a estas 3 disciplinas, sino a varios de los edificios que están dentro de toda la ciudad universitaria. Entonces el primer momento fue pensar en ese espacio, que lo trabajamos con los docentes, y abordamos en este caso los baños. La idea era que los estudiantes pudieran desde la experiencia transitar esos pasillos y vincularse con los baños, un espacio tan conocido desde pequeños, de un modo nuevo, viendo diferentes abordajes e intervenciones que se habían abordado desde las 3 disciplinas, como una identificación, siempre acompañado por los docentes y los pasantes. En esta instancia ellos todavía no sabían que esto iba a darse como un juego que vino en una segunda instancia. Ahora sí, Eva, si querés pasar a la siguiente. Bueno, acá tenemos una de las láminas, trabajaron en equipos de relevamiento que fueron surgiendo. Entonces, bueno, esto posibilitó, como les decía, una mirada nueva desde lo disciplinar, acompañado de los docentes y de las diferentes posibilidades de representación. Después de esto, que duró 2 clases, pasamos a la siguiente instancia. Si querés pasar, Eva, donde por equipos docentes les repartimos unos naipes en los cuales aparecían unos personajes altamente conocidos, héroes de cómics o de películas, que tenían diferentes cualidades, que bueno, diseñamos estos naipes justamente para abordar estas posibilidades de ver cómo eran las intervenciones de las 3 disciplinas. Así que bueno, Eva, te dejo, si querés continuar. Bueno, una vez que comenzamos la clase y tuvimos la disposición de todas las comisiones, teníamos un grupo de naipes, empezamos a interactuar entre comisiones para generar este juego con el mazo, y de que cada grupo que ya estaba conformado pueda tener un superhéroe o un villano, en el cual iba a tener que poder analizar también esto que tenía el naipe, que bueno, eran estas cuestiones que podemos ver, como la escala, el vestuario, las especialidades, y entender a este usuario particular para poder transmitirle o para poder brindarle un espacio específico a este superhéroe. No se pasa. Ahí está. Entonces, teníamos que entender cuáles eran las características de cada uno para poder brindarle las cosas necesarias a cada uno. Entonces, habiendo ya tenido una experiencia más personal y específica en un baño que era para cada uno, bueno, ahora teníamos que pensar en esta nueva estrategia para darle un baño específico a cada uno de estos superhéroes. Entonces empezaron a plantear nuevas cosas y a pensar nuevas cosas para cada uno, y entonces empezamos a ver como materiales específicos para cada superhéroe, qué
le brindaban una comodidad específica en un espacio determinado, en un contexto específico donde iba a vivir ese usuario particular. Entonces, los estudiantes pudieron acercarse o ponerse en el lugar de este superhéroe para entender sus pros y sus contras y poder brindarle a cada uno ese espacio particular. Entonces nos encontramos que aunque cada uno tenía alguna particularidad, algunos se transformaban, otros eran muy grandes, otros eran muy chicos, entonces eso les fue permitiendo a ellos ir mostrando distintas cosas, y en cada uno también empezaron a mostrarnos distintos modos de interactuar también con esto que era una lámina, y esto que era un proyecto en específico para un usuario muy particular. Entonces nos encontramos con cosas también, con maquetas que les pudieran permitir la interacción distinta con estas láminas particulares, y nos mostraron también una particularidad de generar una historia, una narración para mostrarnos esta historia del superhéroe a través de un espacio particular que tenía todas sus características también. Y lo pudimos ir viendo a través de las láminas y bueno, de estas nuevas interacciones, desde QR, desde pequeñas maquetas, desde láminas que hacían que las letras se vean como si fueran de ese superhéroe específico. Entonces nos encontramos también con cómo los superhéroes también se relacionaban con esos villanos que estaban tal vez en los cómics o en las películas, y cómo tal vez podían estar en ese momento interactuando en ese lugar tan específico que era este lugar tan personal de alguna manera e íntimo como es el baño. La particularidad que también encontramos es que, bueno, la manera de mostrarnos y de transmitirnos y comunicarnos estas características que también las fueron ellos teniendo en esta primera instancia que dice Silvia, en el primer relevamiento de los baños que estaban dentro de las facultades, que son baños específicamente públicos y demás. Entonces, esas cuestiones que ellos fueron recolectando, después las tuvieron que trasladar a esta deconceptualización de este personaje y de este usuario particular. Y lo pudimos ir viendo a través de los distintos superhéroes que les fueron tocando en los distintos grupos, con los vestuarios, con los materiales, la disposición, los tamaños y demás. Silvia, te paso otra vez la palabra. Bueno, gracias Eva. Los diferentes docentes fueron planteando las particularidades de los superhéroes, y lo que nos pareció sumamente interesante era desde un conocimiento previo, que era el de los superhéroes, y era el del uso de un sanitario, ya sea en lo privado como en lo público, poder generar una síntesis y poner en evidencia, a partir justamente de lo que ya traen, cuáles iban a ser las primeras instancias de abordaje del hábitat, del uso, de las disciplinas particulares y del compartir con los compañeros, trabajo en equipo, y sobre todo algo que es fundamental en este taller, que es el empezar a entender qué es un proyecto. Entonces, bueno, la ludificación, la verdad que nos pareció, nos sorprendió en realidad, fue un experimento que hicimos y se entusiasmaron muchísimo, y de paso nos sirvió para tener un testeo de en qué estado estábamos, como para seguir abordando todo el cuatrimestre. Bueno, esto no sé si Eva, ¿querés agregar algo más? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas, a Gracias. ustedes. Muy interesante la experiencia. Vamos a escuchar entonces ahora a Ricardo Victoria Uribe, Juan José López Flores y Miguel Ángel Rubín Toledo. Buenos días a todos, ¿sí me oyen? Muy buenos días, sí, Buenos días. perfectamente. Ok, voy a Buenos compartir días. pantalla. ¿Cómo no? Por alguna razón no me deja hacerla allá. ¿Sí se Está ve? pensando, parece. Sí, perfecto. Bueno,
Buenos días, soy Ricardo Victoria Uribe, me acompañan el maestro Juan José López Flores y el doctor Miguel Ángel Rubio, somos de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y nuestra presentación hoy es sobre el uso de la ciencia ficción y la fantasía como herramienta didáctica y proyectual para diseñadores, como parte de una propuesta que estamos haciendo de hacer un taller literario dentro de nuestra escuela para fortalecer ciertas habilidades que hemos detectado que los alumnos están flaqueando un poquito. ¿Sí? Todo esto parte de la idea de que si vemos al diseño como una interacción usuario-objeto a través de una serie de etapas funcionales, es necesario que para que el objeto funcione, pues, el diseñador que lo crea tenga cierto grado de empatía por el usuario, ¿sí? Lo cual es un proceso a nivel creativo muy similar al de crear una historia, una narrativa literaria, un cuento de ciencia ficción. Y escogimos ciencia ficción y fantasía porque, por un lado, la ciencia ficción tiene una larga historia con el diseño, y por el otro, como ya lo comentaban en una ponencia anterior, es para hacerlo de manera más entretenida, más lúdica, para que los alumnos lo puedan absorber el conocimiento sin aburrirse, ¿sí? Entonces, el diseño, como es una toma de decisiones y a lo largo de una serie de acciones, tiene una estructura muy similar a la de un cuento, ¿sí? Y entonces esto permite al diseñador imaginarse al usuario como el protagonista de dicho cuento. Ahora bien, ¿qué es una narrativa? La narrativa, como también se le conoce como storytelling, que es también una técnica que se usa mucho en diseño, al menos acá en la facultad, que les piden hacer sus storyboards como si fuera guión de cine, con ilustraciones. Es la técnica o arte de narrar una historia a través de un medio, ya sea oral, escrito, audiovisual, espacial. Sí, por espacial nos referimos, por ejemplo, piensen en museos interactivos, parques de diversiones. Es posiblemente una de las actividades más antiguas de la humanidad. Ahora bien, existen diversos tipos de estructuras narrativas. La clásica que todos conocemos es la de Aristóteles, la de los 3 actos del teatro: el principio, el desarrollo y el final. Hay otras más modernas, como el círculo del protagonista de Dan Harmon, que es el creador de Rick and Morty y de Community, o la que se usa mucho en el anime japonés, que es de 4 actos, que es el Kishotekensu, que es inicio, desarrollo, plot twist y luego final. Sí, hemos observado en el trabajo con los alumnos que el fomentar entre los estudiantes de diseño la lectura y la escritura de historias de ciencia ficción y fantasía con miras a estudiar estas estructuras, también les ayuda a entender cómo explicar a nivel semiótico, cómo estructurar a nivel semiótico el funcionamiento de un proyecto, de un producto. Esto es, un producto, cuando ustedes lo compran, si acaso leerán el instructivo, y eso es raro que lo haga alguien, casi siempre llegan y lo usan, no tiene quien lo defienda, por así decirlo. El producto no habla con palabras para explicar cómo funciona. Entonces tienen que usarlo a través de herramientas semióticas como texturas, formas, colores, indicadores, haptics, para estructurar cómo debe funcionar esto o en qué secuencia debe usar. Se usa una estructura similar al de una historia. Esto también ayuda a que los alumnos desarrollen habilidades de pensamiento crítico y de análisis de información, y sobre todo de lectura, porque hemos notado también que hay algunos alumnos que llegan con serias deficiencias de lectura a la hora que llegan a hacer sus tesis, en la parte de investigación teórica, les cuesta trabajo comprender, sintetizar, analizar la información, porque las lecturas se las han hecho aburridas en instancias escolares previas. Entonces, la idea es también volvérselas a hacer entretenidas para que puedan aplicar estas habilidades en sus trabajos de investigación.
¿sí? Aquí en este gráfico tenemos un ejemplo de un arco narrativo, el más sencillo, aplicado a un producto de diseño, ¿no? Que es, usando el cuento de los 3 cochinitos y el lobo, que el cochinito pone una cámara, para estar observando cuando el lobo se aparezca, y en cuanto se aparezca se activa una alarma que transforma al lobo en un ratón, y el ratón se escapa, y el cochinito ya es libre del lobo, aunque ahora tiene el problema de que tiene la casa infestada de ratones. ¿Sí? Y entonces esto nos lleva a plantearles diversos escenarios a los alumnos de cómo te imaginas un producto durante un apocalipsis zombie, o cómo te imaginas un producto para distribuir objetos. Pensemos en los dichosos drones de Amazon, para distribuir productos a grandes distancias de una manera más económica. Y entonces, al pedírselos que lo conceptualicen como una historia de ciencia ficción, estamos quitando algunos de las limitantes usuales, no con el afán de que planteen algo imposible de fabricar, sino primero que fomenten o que desarrollen sus habilidades imaginativas, sus habilidades creativas, para que ya después puedan aterrizar la propuesta con criterios de factibilidad y de fiabilidad, y que conozcan al usuario que que hagan un perfil de usuario. ¿Sí? La ciencia ficción y la fantasía no es algo tan lejano, así como de, son shows de televisión que hablan de cosas que no conocemos y viajes en el espacio. La ciencia ficción y la fantasía siempre han tocado temas cercanos a la sociedad. Tenemos las redes informáticas que hablaba William Gibson en Neuromancer. De hecho, en ese libro establecen todo el vocabulario que usamos hoy en día para referirnos al Internet. Hablamos de inteligencias artificiales, como en Yo Robot, Isaac Asimov, que actualmente están afectando de manera importante el quehacer de los diseñadores, de manipulación genética, bioética y la ética de lo que estás produciendo o creando, como en Jurassic Park, diversidad cultural, que es en la obra de Ursula K. Le Guin, el valor de la diversidad y la justicia social, en la serie de libros de Terry Pratchett, la industrialización y su impacto en el medio ambiente en El Señor de los Anillos, y el cambio climático en A Song of Fire and Ice, que la mayoría las conocen como Juego de Tronos. También les decía al inicio que hay una larga historia de la relación entre el diseño y la ciencia ficción. Tal vez uno de los ejemplos más clásicos es el desarrollo de los celulares y Star Trek, con esto de el señor Spock o el doctor McCoy en la serie original, o en las diferentes series, traen sus tricorders, que no son más que celulares o de smartphones como los tenemos hoy en día. Y en algún momento incluso Nokia diseñó los sets y varios accesorios para las nuevas películas de Star Trek, basándose en los diseños de Nokia, de los teléfonos StarTAC y los que se doblaban. Entonces no es algo nuevo. En realidad la ciencia ficción siempre ha influido en el diseño, porque lo que hace la ciencia ficción es proyectar qué es posible hacer a futuro con el conocimiento que tenemos en el presente. Y eso es algo que tienen que hacer todos los diseñadores en algún momento, aprender a proyectar a futuro. Porque lo que ahorita estás pensando en una idea de diseño, a lo mejor no se va a aplicar en los próximos 6 meses. Hay procesos de creación de productos que pueden tardar más tiempo y hasta que lleguen al mercado. Entonces tienes que pensar en la solución ahorita, pero considerando que se va a aplicar en varios meses o años futuro. Hoy en día otra relación de ciencia ficción con diseño, por ejemplo, Tony Stark de los Avengers en las películas de Marvel, que tiene todo este display para armar sus modelos generados por computadora de las armaduras.
En 2008 eso sonaba fantasioso. Hoy en nuestra facultad, por ejemplo, tenemos un laboratorio, un convenio con un laboratorio de realidad virtual, en donde con el Oculus y algunos accesorios se puede hacer eso, ir ensamblando de manera virtual un producto a través de trabajarlo en un espacio tridimensional generado por computadora. ¿Cómo estás, Ricardo? Perdón, pero ya pasaron los 10 minutos y nos vamos a quedar sin tiempo para el debate y las preguntas. Sí, ya está cerrando. ¿Sí? ¿Cerrando? Dale, muchas gracias. Sí, en conclusión, la idea es fomentar la lectura entre los alumnos para que desarrollen sus habilidades creativas, cognitivas y de pensamiento crítico y puedan aprender a proyectar a futuro sus productos usando como herramienta las estructuras narrativas. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Y vamos entonces ahora a escuchar a Catherine Vildoso. ¿Y estás lista? Sí, ahí, Muy bien. ahí comparto pantalla. Dale. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días con todos. Bueno, yo voy a hablarles un poco sobre el aporte de los videojuegos, que como docente, yo, si bien soy argentina, vivo en Perú hace más de 10 años y trabajo para algunas instituciones educativas, además de ser parte de la organización que prevé todo lo que es industria de videojuegos acá y también nos representa, bueno, a Perú a nivel Latinoamérica. Y una parte muy interesante de ese trabajo fue ver directamente como docente de las carreras de videojuegos cómo podían aportar a las personas y cómo esto también nosotros lo pudimos traducir a eventos. Entonces, bueno, para conocerme un poco, mi nombre es Catherine Vildoso, soy miembro del comité que asesora tanto TechSoup como Toulouse-Lautrec, que son dos entidades educativas de videojuegos acá en Perú. Soy PR para FENDEX Perú, que es una ONG que apoya todo lo que es la participación de mujeres dentro de carreras STEM. Soy directiva de CBA Perú, como les comenté hace un momento. He fundado una empresa que justamente se encarga de dar mentorías directamente a las personas que quieren saber un poco de videojuegos. Digamos, toda tu vida trabajaste en diseño, ahora tal vez te gustaría entrar a videojuegos, pero querés aprender algo específico y no todo un curso. Te ayudamos a encontrar a esa persona que necesitas. Soy directora de arte y aparte creo contenido sobre videojuegos para el público general y también para desarrolladores. Entonces, para entender un poco cómo funcionan los videojuegos, veo que muchos de ustedes saben de gamificación y muchas de las previas conversaciones fue justamente con respecto a esto. Hay algo muy interesante que a la hora de desarrollar nosotros tenemos en cuenta, yo también soy artista conceptual en videojuegos, y es la psicología del jugador. Que si bien es cierto hay varios modelos, el que más me gusta a mí es este de acá, el de Quantic Foundry, que bueno, lo he traducido del inglés y que nos ayuda a catalogar a las personas con 6 intereses que pueden encontrar dentro de todo lo que gamificamos o jugamos. Puede ser juegos de mesa, puede ser videojuegos, etc. Y si bien es cierto, un juego puede englobar varios de estos intereses, es muy importante conocernos porque también nos ayuda a entender la expectativa del usuario. Entonces, por ejemplo, si mi jugador le gustan los juegos con, no sé, acción, le gusta Doom, probablemente le puedo recomendar otros juegos que tengan acción y vamos a tener que definir si a esta persona le gusta la sensación de destruir cosas o si por ahí lo que le gusta es la emoción, la excitación de poder ver cosas rápidas, con mucha acción, con sorpresas, y eso no siempre lo va a encontrar como nosotros normalmente lo pensamos con un first person shooter o un juego de disparos en primera persona, sino que también lo puede encontrar en otros juegos como un MOBA, que hay mucho movimiento, mucha acción, mucha estrategia, y vamos conociendo un poco más de esta persona y qué le gusta. Ahora, estos intereses también pueden variar con la edad y también con el tipo de educación que la persona pueda tener. O sea, estamos hablando de todo un conocimiento de marketing a la hora de hacer un proyecto. Y no solamente hablamos de algo que se venda, sino algo que se quede con el usuario. Entonces, esto también nos ayuda a hacer, por ejemplo, videojuegos para fisioterapia. Hay estudios muy interesantes que nos dice que pueden ayudar a las personas a recuperarse luego de haber perdido una extremidad. Hay un síndrome muy común que es el de la extremidad fantasma, que no solamente hace que la persona perciba que tiene esta extremidad que ha perdido, sino que también siente dolor
¿no? Que su cerebro todavía sigue percibiendo dolor por el trauma de tal vez haber perdido esta extremidad, valga la redundancia. Entonces, con VR, con realidad virtual, se ha demostrado de que se puede mejorar esto, que se puede ayudar a la persona a, primero, entender que ha perdido este miembro, y número 2, adaptarse y tonificar los músculos para adaptarse a una nueva extremidad prostética. Luego también nos pueden ayudar a darle contexto a personas de tercera edad. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas mayores suelen tener condiciones que a veces no quieren aceptar, que no quieren tratar, porque su percepción del mundo es distinta a la nuestra. No todos los casos, pero hay muchos de ellos, creo que podemos pensar en alguien. Entonces, los videojuegos, según la doctora Michelle Colder-Carras, ayudaron a veteranos con afrontamiento adaptativo, a afrontar situaciones que les puedan generar ansiedad o sentimientos negativos y superarlos con manejo de emociones, también con el bienestar de poder interactuar con otras personas, y dentro de esto también entra la socialización, porque a veces una persona mayor siente que no hay mucho que pueda hacer, entonces un videojuego puede darle una actividad que los distrae, que les permite hacer ejercicio en algunos casos, que les permite socializar con otras personas independientemente de su edad, y cada vez vemos más personas mayores que entran dentro de este campo, incluso streamers, creadores de contenido, que usan los videojuegos para crear una comunidad y de hecho compartir un entorno agradable con ellos. Entonces, irónicamente, los juegos que más les gustaban son juegos de acción y de destrucción. Cualquiera hubiera pensado otra cosa. También son un espacio de desarrollo, específicamente para los niños. Los videojuegos iban acorde a las edades. Esto es algo que no mucha gente investiga. A veces a la hora de comprar un videojuego piensa que siempre estamos hablando de adolescentes o de adultos, o que todos los videojuegos son para niños, cuando eso no es verdad. Si los juegos van acorde a su edad, nos pueden enseñar sobre liderazgo, sobre creatividad y sobre sociabilización, porque los videojuegos no tienen un rango en base a la edad. Puede haber un niño de 12 años que sepa mucho mejor cómo jugar Fortnite que cualquiera de nosotros, y si nosotros entramos a ese juego, podríamos hacer equipo con ese niño y probablemente aprender. Entonces, hablamos de liderazgo muy por encima de la edad o del conocimiento habitual que nosotros vemos. La otra cosa es, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de entornos como en el caso de Minecraft, donde nos permiten crear cualquier cosa, desde animaciones, circuitos, o sea, el límite es el cielo. Y eso es muy importante para un niño en desarrollo, porque le estamos dando libertad de crear, independientemente de lo que el juego le pida. Hay ciertos puntos que, si bien es cierto, no van mucho dentro de este campo, me encantaría por ahí tocar, que si es que hay niños que nosotros queremos exponer al tema de gamificación de videojuegos, no debería ser más de 2 horas diarias, para que no distraiga el resto de sus actividades, para que no asocie demasiado el tiempo de recompensa con alejarse de sus responsabilidades, disculpen. Siempre es muy importante que un adulto pueda ser partícipe de esta actividad, sea revisando o sea acompañando al menor. Y por último, que sea algo que los adultos, y en especial los padres, estén dispuestos a compartir. Si bien es cierto, a veces no necesitan jugar con los chicos, puede ser muy estimulante para la familia misma el poder demostrar interés en la actividad que el niño está haciendo. Ahora, ¿cómo esto nosotros lo vimos reflejado en hacer eventos o en hacer actividades de cambio social? En mi caso, de hecho, hemos hecho varios eventos. Uno de estos fue el Game Jam de la Gran Batalla. Un Game Jam es como una suerte de hackathon, en la cual durante un tiempo determinado, en este caso durante un fin de semana, se da una temática y las personas tienen que desarrollar juegos en base a esto. Usualmente los Game Jams no requieren experiencia previa, o sea, el mismo evento da talleres o herramientas con las cuales se puedan hacer juegos simples. Y este en especial fue muy especial porque, valga la redundancia, nos hizo darnos cuenta de cuán diferente es la perspectiva de una persona que tiene cáncer. Para este Game Jam convocamos a niños que tenían cáncer de un albergue llamado Casa Magia. Ellos dieron todas las ideas de los juegos que les gustaría ver hechos realidad, y la gran mayoría de sus juegos eran sobre derrotar a la enfermedad que tienen. Y
Esto aparte de que conmovió mucho a los participantes del Game Jam, que eran estudiantes de la institución Toulouse-Lautrec, los inspiró a hacer estos juegos en este tiempo, como que es la misión de ellos comunicar este mensaje que niños les habían dado, ¿no? Y muy independientemente del alcance mediático que este proyecto tuvo, bueno, hay un video que ustedes pueden encontrar en YouTube, no quiero ponerlo porque siento que va a tomar mucho tiempo. Tuvimos un alcance increíble sin invertir un solo centavo. Y sí, suena un poco frío hablando del tema que justo acabo de mencionar, pero es muy importante porque también nos menciona de que a través de los videojuegos, y no necesariamente jugándolos, nosotros podemos invitar a las personas a cambiar su perspectiva del mundo. Porque uno diría, los videojuegos son siempre algo lúdico. Y hoy por hoy existen también juegos serios que nos permiten también contar historias. Sí, los juegos pueden ser divertidos. En este caso y con este evento, nosotros dimos juegos que eran entretenidos, pero que por sobre todo nos recordaban la realidad de otros. Y cuán importante es poder estar ahí para empatizar y ayudarlos. Ahora, este evento revolucionó en muchos países, no solamente en Perú, llegó de hecho a tener menciones en el Clarín en Argentina, en Suecia, en España, y nos demostró de que, sobre todo esto pasó durante pandemia, sobre todo en un tiempo tan sensible, era muy importante podernos dar la mano. Esto lo replicamos, hicimos un segundo intento, dijimos, ok, esto salió bien, tal vez podemos mejorar la fórmula. Entonces lanzamos otro Game Jam llamado You Are Not Alone, que buscaba enseñar qué es el acoso a menores o mujeres, y de hecho salieron varios juegos dentro de esta categoría. Para este evento no solamente nos enfocamos en hacer los juegos, sino, y como hicimos en el caso anterior, recolectar donaciones para una organización. En este caso, para aldeas infantiles. Todo lo recolectado con los juegos fue dado a aldeas infantiles para que puedan mejorar sus instalaciones, dar más ayuda a sus mentores y que puedan llegar a más personas que han sido sometidos a este tipo de violencia de género. Y nuevamente lo hicimos. Catherine, tendrías que ir cerrando en breve, ya pasaron unos 12 minutos por ahí. Gracias. Sí. Eso lo volvimos a replicar un par de veces y actualmente lo estamos haciendo con el Quantum Game Jam, que si bien es cierto se aparta de toda esta labor necesariamente benéfica que a veces podemos asociar al tema de violencia de género y demás, lo estamos aplicando para enseñar sobre física cuántica. Este evento se va a dar, todavía no se ha dado, del 15 al 17 de septiembre, y como hemos visto en tantas ocasiones ya más de 4 eventos, vamos a utilizar los videojuegos para enseñar sobre física cuántica, y de hecho tenemos más de 7 países, y esto se está organizando desde Finlandia, pasamos por México, Perú, Ecuador, y estamos buscando llegar a toda Latinoamérica. Entonces, y para ir cerrando un poco con esto, este es el apoyo de las organizaciones y empresas, a veces de videojuegos, como en el caso de EA, o de tecnología, como en el caso de IBM, que están participando en este tipo de eventos. Mi lección para ustedes es que entender psicología del jugador es también muy importante para comunicar de una manera más asertiva el mensaje que nosotros queremos usar. Y que por sobre todo podemos enseñar con videojuegos, podemos enseñar historias, podemos enseñar sobre cambio social, podemos crear triple balance y podemos también dejar un paso muy importante detrás de nosotros en el mundo, como es el caso de llevar el aprendizaje a personas que tal vez no se lo esperaban. Espero esto les haya servido. Ha sido un gusto poder estar acá para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Catherine. Muy interesante tu exposición, tu tema. Por ahí también vi que te están pidiendo que les puedas pasar un link sobre alguna de los temas, así que te pido que lo revises. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero les pedí a cada uno que pusiera su correo por si alguien tiene alguna consulta o algo que le haya quedado en el tintero. A mí se me ocurren varias cosas para comentar y para preguntar, sobre todo, más que nada vinculado con lo que es la retroalimentación, ¿no?, de cada una de estas experiencias, ¿no?, qué resultados han obtenido en relación a lo que fue el aprendizaje, ¿no?, de los alumnos. Y me parece muy importante esto a través de lo lúdico, del juego, como no solamente nos dedicamos a impartir contenidos, sino también
otras cuestiones más actitudinales y de resolución de problemas y de trabajo grupal, esto de aprender a negociar, a resolver, que está tan involucrado en el juego y cómo a través de esto se puede generar también conocimiento. Así que yo les agradezco en nombre de la facultad y la organización, especialmente del Congreso, la participación de todos. Los esperamos, esto sigue hasta toda esta semana, así que seguramente nos estaremos viendo en alguna otra de las comisiones y los esperamos siempre, ¿sí? Ya sea de forma presencial, aquellos que puedan, y trataremos a nuestros amigos de México ver si los ponemos en una comisión un poco más tarde la próxima vez. Lamentamos haberlos despertado tan temprano. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Camila, por tu colaboración en la moderación también de las cuestiones técnicas de esta comisión. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Chao, Adiós. gracias. Muchas gracias. Gracias.